Estás escuchando Radio La Regional. 10 años junto a la comunidad universitaria. Ahora comienza ¿En qué nos metimos? Por Radio La Regional. Muy buenos días, estamos aquí en vivo en Radio La Regional en este programa que se llama ¿En qué nos metimos? Un programa que intenta difundir un poco de lo que se investiga aquí en nuestro CENUR Litoral Norte, que realmente este ha sido un año muy intenso para nuestros investigadores e investigadoras, que bueno, que de a poquito con el correr del año se han ido acercando al programa y a través de esta herramienta que es la radio hemos podido conocer solo un poco, ¿no?, de lo que ellos y ellas investigan, porque realmente, a veces podemos conocer la puntita de la historia. Así que bueno, gracias a cada uno, a cada una por estar del otro lado, por acompañarnos. Nosotros estamos en las redes sociales como Radio La Regional, nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en Instagram y también a través de nuestras plataformas digitales donde publicamos las entrevistas. Allí pueden buscarnos en Spotify, nos pueden buscar en YouTube. También estamos en Anchor FM, así que bueno, quien busca, encuentra. Radio La Regional entonces está en redes sociales, también pueden ponerse en contacto con la radio a través del 092-963-298. Y esta mañana vamos a recibir el doctor Pablo Danz del Departamento de Ciencias Biológicas. Así que bueno, bienvenido. Muchas gracias. Agradecerte. Pablo, tal vez, si bien yo dije ahí como algún titular, él dirige el grupo de biofísica computacional, como dije, del Departamento de Ciencias Biológicas. Y hoy nos va a contar al respecto de un trabajo que estuvo realizando allí con un equipo internacional. Pero antes de comenzar, yo quisiera que tú, Pablo, te presentes de una forma como un poco más informal. ¿Quién es Pablo? ¿Qué le gusta hacer? Más allá de por ahí lo más académico. Perfecto, bueno, me tomás por sorpresa con esa pregunta. Bueno, nada, sí, Pablo, qué sé yo, bueno, se dedica la mayor parte del tiempo a hacer ciencia. Sí, digamos que lo que más me motiva es hacer investigación, así que trato de hacerme lo mayor posibilidad de huecos para eso. Pero bueno, a no ser, sin ser eso, me gusta mucho dibujar, me gusta tocar la guitarra. Tengo 2 hijos preciosos, Octavio de 13 y Violeta de 10, que también, bueno, me llevan parte de mi tiempo y mis atenciones. Pero sí, bueno, me gusta cultivar ciertas artes. De hecho, tengo algunos proyectos que algún día, si quieren, les podemos contar que tienen que ver con la frontera entre la ciencia y la música. Tengo un proyecto andando financiado por ANI y otro proyecto en la frontera entre la ciencia y las artes plásticas, así que si quieren algún día les cuento de eso, que es un poco la beta esa que trabajo más artística, que me gusta mucho cultivar también. Muy interesante, muy interesante. Nosotros desde aquí, desde la unidad de comunicación, también les contamos que llevamos adelante algo que se llama actividades culturales, aquí en la sede universitaria de Salto, que por lo general son actividades abiertas, a las cuales la población salteña en general puede acceder y conocer. Así que bueno, tenemos una charla pendiente sobre otro tema. Totalmente. Muy bien, entonces, bienvenido, Pablo. También quisiera, que nos pudieras contar, cómo llegás a inclinarte, como yendo para atrás, cómo llegas a inclinarte por este lado de las ciencias, cómo decidís tomar este camino y qué te trajo al hoy, qué te trajo al Departamento de Ciencias Biológicas en Salto. ¿Sos de Salto? No soy de Salto, soy de Montevideo, aunque en realidad soy un poco de todos los lugares porque, viví más de la mitad de mi vida fuera del Uruguay. Viví casi 13 años en Montreal, viví 10 años en Barcelona, viví en Buenos Aires, en Santiago de Chile, en DF, México. Bueno, nada, también acá en Uruguay, en Montevideo y en Salto. Así que bueno, estoy un poquito como deslocalizado en ese sentido.
Y la pregunta, ¿cómo llegué acá? No sé, ya me la han hecho y sabés que tengo esa sensación de que un poco a la deriva. Por supuesto que uno va tomando algunas decisiones, pero creo que nunca fueron del todo conscientes, aunque sí hubo algunos profesores en el liceo, cuando yo hice el liceo, los primeros años del Liceo Montreal, que fueron como claves. Me recuerdo en particular un profesor de biología, Nick Primiano, era mitad griego, mitad italiano, que fue pivotante para mí porque, bueno, me hizo amar las ciencias biológicas. Y bueno, después de estar 10 años en Barcelona trabajando en el Instituto de Investigación Biomédica, donde empecé la investigación de la que vamos a charlar ahora, el trabajo que se publicó hace 2 semanas, bueno, yo estaba ahí con mi familia, todo, y bueno, pensando, después de decir tantos 10 años, ¿qué hacemos? Nos instalamos en Barcelona, nos volvemos, ¿qué intentamos hacer? Y bueno, teníamos 2 niños pequeños y que cada vez que venían querían estar con sus primos uruguayos y no sé qué, no sé cuánto. Así que bueno, intentamos el retorno y la posibilidad que hubo fue acá en el Departamento de Ciencias Biológicas. Así que bueno, emprendimos la vuelta y bueno, y aquí estamos. Creo que también esta entrevista es, a veces como dice Daniel Pelufo, ¿no? Tenemos grandes investigadores en nuestra sede, en nuestro CENUR, y poca gente los conoce, porque es cierto también. Así que bueno, creo que este es un ejemplo más, ¿no? Creo que has tenido, bueno, importante formación, importante recorrido también, sin desmerecer nuestro país, porque nada ojo, más lejos de eso. Yo hice mi licenciatura acá, licenciatura en Bioquímica en la Facultad de Ciencias. Después empecé la maestría en Facultad de Química, que la transformé en un doctorado, y hice mi doctorado en Facultad de Química en la UDELAR, y después hice mi primera instancia postdoctoral en el Instituto Pasteur de Montevideo, que se estaba creando en ese momento, y después ya sí, hice otra instancia postdoctoral en la Facultad de Farmacia de Barcelona, después en el Instituto de Investigación Biomédica, después estuve en el Barcelona Supercomputing Center, digamos, pero digamos, mi formación base, por supuesto, es de Uruguay, y acá estamos también, es un poco volver a devolver lo que a uno nos han dado y bueno, y estar con la familia también, que fue una decisión importante, venir a estar con mi padre, mis hermanas. Bueno, después de tantos años en el exterior, uno, viste, como que los vínculos se desdibujan y hay que volver y eso estoy muy contento de haber regresado para... No, y que más allá de uno ser un científico investigador, es una persona, porque a veces también la gente tiene como la imagen de que el investigador es nada, túnica blanca, exacto, encerrado laboratorio todo el día, pero no, tiene una vida. Si vas hasta mi laboratorio vas a ver que lo primero que vas a ver es la guitarra que está ahí, así que 2x3 cuando me mareo mucho con mis cosas, incluso toco ahí cosas. Cable a tierra. Cable a tierra, claro. Muy bien. Pablo, y en todo este recorrido, ¿en algún momento te preguntaste en qué me metí? Muchísimas veces. Eso creo que es una cuestión de todos los científicos. Es una carrera muy vocacional, es bastante sufrida, hay que decirlo, por lo cual más de una vez pensás, ¿en qué me metí? ¿Me voy a ir a plantar igual lechugas o vender paltas en la esquina? Me importa nada, pero además es realmente el sentimiento que sentimos todos. Lo he conversado con muchísimos colegas, muchos tremendamente exitosos. Es justamente eso, es como pasar de... Bueno, estoy dedicado full a una cosa, nada, me voy a plantar lechugas al Polo Norte, no me importa, no quiero ver a más nadie. Sí, bueno, estas cosas que son como muy de voluntad, digamos, y de pasión, y en países como los nuestros, donde los fondos son pocos, la comunidad es pequeña, entonces todo es como difícil de ir empujando. Bueno, nada, es un poco más sufrido y entonces hay veces que uno... Claro, flaquea y piensa, ¿para qué me metí en esto? Y piensa en tirar la chancleta. Exacto, pero también tiene inmensas satisfacciones esta profesión, como otras también, pero esta quizás a veces es porque se suma el tema curricular con, bueno, que viene la prensa, que viene esto, que viene la otra, cuando uno publica un trabajo importante, y eso también, bueno, llena, digamos que el ego personal y todo, así satisface que todo el esfuerzo. Satisface todo el esfuerzo en más que solo el plano profesional, digamos, es eso. Ahora que introducías un poco ahí al tema del trabajo, si bien vamos a hacer un corte en un ratito, pero al menos como introducir, bueno... el tema, por ahí el nombre, si el nombre es como fácil para el público en general, si no explicarlo directamente. Mira, el trabajo que publicamos
se trata de algo muy sencillo, que es poder ver para poder entender. Y yo siempre traigo un ejemplo muy claro, y con esto después vamos al detalle, pero se habrán encontrado seguramente en sus casas con utensilios que son extraños. Vos decís, ¿esto para qué sirve? ¿Cómo funciona? Entonces imagínate a veces no siquiera poder ver el utensilio y tratar de explicar cómo funciona. Hay veces que ni siquiera viéndolo uno entiende, tiene que manipularlo para entender de qué se trata, y a veces ni siquiera así uno tiene que venir a explicarle, no, mira, esto se mueve así porque sirve para esto. Entonces, bueno, esto se puede transmitir a todas las áreas de la ciencia, por ejemplo, a lo que tiene que ver con la astronomía. Estamos construyendo cada vez mejores telescopios para poder mirar más allá, con más detalle. Bueno, así como se mira para arriba, también se mira para abajo, y el trabajo que nosotros hicimos justamente es tratar de ir venciendo la resolución, pero mirando adentro de los núcleos de las células para entender cómo se organiza la información genética a nivel estructural. Y entonces lo que hicimos justamente fue crear una máquina que permite ver adentro de los núcleos con un detalle que nunca se había logrado antes. Que es un poco entonces lo que yo decía, ver para poder después entender y después operar sobre lo que estamos viendo, porque ustedes saben que bueno, lo que pasa con esa información genética es causa de un montón de enfermedades, eso ya está bastante conocido por todos nosotros. Así que bueno, de eso se trata el trabajo. Se trata de una maquinaria que permite ver el contenido genético que está en nuestros núcleos, que es lo que llamamos genoma, en este caso el genoma humano es el trabajo que publicamos, de una forma que nunca se pudo ver, partiendo del núcleo entero y entrando, viendo los cromosomas, los genes, e incluso llegar a ver los átomos individuales que componen el ADN que está dentro de esos núcleos humanos. Pablo, y esta investigación, antes me comentabas que fue desarrollada junto a un equipo. Sí, esto nace en Barcelona, en un congreso me encontré con una compañera, me presentaron una chica que hacía microscopía de alta resolución, y el cuento es gracioso porque en un congreso en inglés, y empezamos a hablar, y yo digo, pero esta chica tiene un acento español lo mínimo, pero yo pensaba que era rioplatense, la verdad, en su inglés, ¿no? Y entonces en un momento la paro, y además el nombre de ella era extraño, Marie-Victoire Negenborg, y dije, no, me debo estar confundiendo porque tiene un nombre francés y un apellido alemán, seguro que es algo que me pareció a mí. Pero en un momento la paro y le digo, ¿pero vos hablas español? Y me mira así, me dice, ¿uruguayo? Y le digo, sí. Y bueno, resulta que ella es uruguayo-argentina, Magui está ahí en Barcelona. Y ella estaba haciendo microscopía de alta resolución, es decir, estaba desarrollando métodos de microscopía para poder mirar adentro de los núcleos y venciendo la resolución de los aparatos. Y yo estaba trabajando en haciendo modelos tridimensionales justamente de ADN. Y entonces nos presentaron diciendo, ustedes dos tienen que trabajar juntos, una cosa súper casual. Y en un coffee break charlamos, y este enganche de uruguayo-argentino, no sé cuánto, ella había ido al Liceo Francés de Argentina, yo había ido acá al Liceo Francés, entonces eso también nos conectó, y bueno, y empezamos a trabajar. Eso fue hace 7 años, nos presentamos unas convocatorias internacionales que ganamos en 2 años consecutivos, y eso permitió financiar este grupo internacional que tiene gente de Estados Unidos, que desarrollaron ciertas sondas, hay gente de España, hay gente de Italia, hay una chica que está en Colombia, bueno, por supuesto que Uruguay, y bueno, y este trabajo llevó 7 años hasta que salió publicado hace 2 semanas. Fue un increíble camino. Cómo surgen las cosas. Sí, increíble. Y tengo que agradecer acá en público a Isabel Head, que fue la persona, que ella es parte del equipo de investigación después, fue parte y es parte del equipo de investigación, que fue la que nos conectó en ese congreso en Barcelona, que no recuerdo ni siquiera la temática, que era súper general, porque ya estaba ella, que era de microscopía, y yo, que era teórico. Se seguirían una cosa sobre genomas, y bueno, nada, y ahí surgió esto. Bien. Bueno, con esta especie de titular, introducción, nosotros vamos a ir a una pausa, y al regreso sí vamos a pedirle a Pablo que entre como un poquito más en detalle, al menos a lo que yo y el público en general pueda entender, y ya regresamos. Estás escuchando Radio La Regional.
Estamos de vuelta aquí en Radio La Regional, en este programa que se llama ¿En qué nos metimos? El doctor Pablo Dans nos contó en el bloque anterior su experiencia con esto de ¿en qué me metí? Y por ahí va un poco en nuestro programa, recibiendo hoy entonces a Pablo Dans. Él dirige el grupo de Biofísica Computacional del Departamento de Ciencias Biológicas y nos estaba contando un poco al respecto de este trabajo que realizó como para ir mirando el genoma humano con lujo de detalle. Así que sobre eso entonces vamos a conversar un poquito más estos próximos minutos. Pablo, tú tienes mucho más experiencia que yo, obviamente, en este tema. Empezar un poquito como a desglosar esto, como para llegar también a que nuestras oyentes puedan entender también la relevancia de este tipo de investigaciones. Perfecto, hay varios puntos ahí. Bueno, lo primero decir es lo siguiente, y es que, por supuesto que hace por lo menos 2 décadas, sobre todo la última década, que existen experimentos de varios tipos que permiten de alguna manera mirar la información genética que está dentro de nuestros núcleos. Obtener información, si se quiere, de qué gen está cerca de quién, cuál actúa en conjunto con cuál. Recuerden que los genes son la unidad de información que genera las proteínas, que son las moléculas funcionales que usamos para vivir en todo nuestro cuerpo. Así que es muy importante que esa información genética funcione bien. De hecho, ustedes saben que cuando hay mutaciones, un término muy común, cuando hay mutaciones en ese código, que quiere decir que hay un cambio en ese código, que no es el código nativo, que hubo un problema, se generan proteínas que son defectuosas y esa genera enfermedades genéticas. Eso puede ser un caso. Hay otros casos donde la organización de la información genética genera enfermedad, por ejemplo, muy conocido el síndrome de Down, que no es una enfermedad, es una condición, pero que en este caso es un pedazo de un cromosoma que se mueve y se genera una trisomía. Quiere decir que no es solo el código que puede generar problemas si no es el código correcto, sino cómo se almacena ese código también genera enfermedad. Y justamente en los últimos 10 años se han desarrollado técnicas para poder ver cómo se almacena esa información y qué relevancia tiene en la salud y en la enfermedad. Y en eso de mirar cómo está organizada esa información, se han desarrollado varias técnicas, pero como todas las técnicas, tanto experimentales como teóricas, cada una de ellas abarca un rango espacial y temporal. Es decir, vos podés ver una ventanita, podés ver, por ejemplo, a nivel de los cromosomas, pero eso no, entonces si vas mirando los cromosomas, esa técnica no te permite mirar el núcleo entero. Y si estás mirando muy muy cerca unas pocas bases de ADN, unas pocas pasos de ADN, recuerdo que el genoma humano, por ejemplo, está compuesto por 3.000 millones de letras. Ese es el código que compone el genoma humano, que es lo que se necesita para crear un ser humano, son 3.000 millones de letras, que son lo que llamamos las bases del ADN. Esas bases del ADN, si las miramos de muy muy cerquita, entonces vamos a ver que están compuestas por átomos. Si entonces uno está a ese nivel de resolución, con una técnica que te permite ver a nivel atómico, te perdés todo el detalle de lo que está pasando con los genes, los cromosomas o el núcleo entero, que funcionan a otra escala espacial. ¿Está bien? Entonces, cada técnica tiene sus limitaciones en cuanto a lo que te permite ver tanto en el espacio como en el tiempo. Entonces, la única manera de tener una visión integral, y por eso esto que nosotros hicimos se llama una máquina de biología integrativa, porque lo que hace es integrar técnicas experimentales y teóricas, de manera tal de que, entonces lo que nosotros creamos, que se llama MIOS, que es la sigla que usamos para describir la máquina, lo que hace es una especie de columna vertebral que conecta un montón de técnicas experimentales y teóricas y que te permiten entonces navegar desde el núcleo entero, que se puede ver con un microscopio simple, se puede ver incluso algunos núcleos se pueden ver con el ojo, de algunas células muy grandes se pueden con el ojo desnudo. O sea que ves de algo que se puede prácticamente es macroscópico, se puede ver hasta poder ver los átomos que componen el ADN en un continuo, integrando todas esas técnicas. Entonces, MIOS es eso, es una maquinaria de biología integrativa, es una serie de algoritmos matemáticos, modelos tridimensionales que van agarrando información experimental, en particular, ¿cuál información? La de microscopía de alta resolución, porque así nació el proyecto con Marie-Victoire Negenborg. Entonces ella desarrolló técnicas especiales para pintar el ADN
Entonces, con las técnicas de ellas podemos pintar un gen que queremos, por ejemplo, el de la insulina, que es responsable de generar la insulina, sí, o un gen para generar la hemoglobina. Entonces podemos pintar los genes que nosotros queramos, ver dónde se localizan en el núcleo. Esa información, claro, que tiene poca resolución, son como manchitas de colores que vemos en el microscopio. Integrando otras técnicas, podemos ir entrando y ver incluso cómo están plegados esos genes. Pero no solo eso, no solo tenemos una imagen, porque te contaba hoy al principio, a veces hay aparatos que uno mirándolos ni siquiera puede saber cómo funciona y tenemos que ver cómo se mueven para entender cómo funcionan. Míos no solo permite ver con lujo de detalle la información genética que está en nuestros núcleos, sino que también nosotros decimos que lo que brindamos es 3D, 4D, y en el 4D está el tiempo, en realidad, o la flexibilidad. Es decir, no solo tenemos el cromosoma, la imagen de ese cromosoma o de ese gen, sino que sabemos cómo se mueve, qué fluctuaciones conformacionales tiene. Y eso, en el estudio en particular, lo que hicimos fue estudiar dos tipos de células madres y células diferenciadas. Las células madres son las células que son capaces de transformarse en algún momento, por ejemplo, en células de piel, en epitelio, en músculo o en lo que necesitemos. Son las células que nos permiten ir regenerando todas las que se van muriendo normalmente, digamos, en el día a día. Entonces lo que hicimos fue agarrar una célula madre y transformarla en una célula, en un fibroblasto. No importa el detalle, pero lo que pasa cuando una célula madre pasa a una célula diferenciada, especializada, es que hay algunos genes que se prenden y se apagan. Entonces nosotros queríamos ver qué pasaba con esos genes que se prendían, que se apagaban, porque habían ciertas hipótesis, por ejemplo, de que cuando un gen se apaga, esa parte de la información se comprime, se mueve en el núcleo, no se queda en el mismo lugar. Bueno, todas esas cosas que eran hipótesis o habían información indirecta o que estaba apoyada por una sola técnica, nosotros logramos combinar todas las técnicas y entonces brindar información estructural 3D y 4D que combina, no es solo la mayor resolución que se ha logrado hasta ahora, sino que es la mayor combinación de técnicas independientes apoyando un mismo resultado. Una genialidad. Bueno, sí, nos divertimos en el medio, también sufrimos. Seguro que se querían arrancar los pelos en algún momento. Sí, más de una vez nos quisimos arrancar los pelos, sobre todo los últimos 2 años fueron bravos porque el trabajo estuvo dentro de la editorial Nature dando vuelta de un lado para el otro, recibimos un montón de revisores y de revisiones, algunas muy simpáticas, otras no tanto, y hubo que trabajar mucho en impulir los códigos y las cosas. Por supuesto, uno termina agradeciendo eso porque la ciencia crece así, ¿no? Con la revisión por pares, que te permite, traer nuevas ideas o poner el dedo donde estaba flojo, porque uno siempre tiende a vender lo suyo con un poco más de cariño a veces y, no te creas, hay científicos que son muy tiran para atrás mucho. Pero bueno, yo en general, por ejemplo, uno está contento, 7 años de trabajo, y pero está lindo lo que hicimos, como dijiste, es una genialidad, no sé qué, y después te caen con las hachas y dices, no es tan genial acá, no es tan genial acá, no es tan genial acá. Pero sí, los últimos 2 años sufrimos un poco, pero sí, creo que fue una linda idea, fue linda como se gestó, fue linda como nos encontramos, fue increíble que al final ella, que es la primera autora, y yo que soy el último del trabajo, seamos uruguayo-argentino, parecía increíble. Así que sí, en realidad contentísimo con el trabajo. No, y creo que también es como no solo para nuestros investigadores locales, ustedes, digamos, sino también para la Universidad de la República, saber que, digamos, que en cierta forma sus investigadores se formaron en nuestra universidad y es, como vos decías al principio, una forma como de volcar o de devolver también esto no solo a nuestra sociedad y a nuestra salud nacional, sino también internacional, ¿no? Sí, esto es muy importante lo que estás diciendo porque hay 2 cosas que quiero comentarte respecto de esto. Primero que MIOS, esta maquinaria que nosotros desarrollamos, no es, y esto te lo contaba offline, pero ahora lo podemos decir, que no es algo tangible en el sentido que no es una máquina que pueden ir a visitar a un local, es un conjunto de algoritmos y de modelos computacionales que lo que hacen es agarrar la información experimental del microscopio y de otras técnicas de genómica que se hacen, pero que esas igual las podés bajar de una base de datos, no es necesario que tengas un grupo experimental haciéndote los experimentos, hay muchas cosas que ya están hechas y que uno puede simplemente agarrar los datos e integrarlos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Entonces MIOS en realidad corre, además
por las características que tiene MIOS, corre en cualquier máquina de escritorio. Lo que significa que para países donde hay problemas justamente de financiamientos, por el tamaño que tiene el país, digamos, no es, estas maquinarias estas oportunidades son muy buenas porque no hace falta un gran centro de cálculo, no hace falta, ya te digo, hay muchas partes de la información experimental, está publicada en bases de datos abiertas, o sea que en realidad si vos tenés una idea, vas, navegás cosas, usás la maquinaria, la instalás en tu máquina, puedes usar, eso es una ventaja para países como los nuestros que no tienen grandes centros de cálculo, no se requiere con MIOS, eso es una cosa que quería comentarte. Y lo otro que es muy importante es lo siguiente, y es que esta técnica, como es muy muy nueva, y permite justamente entender cómo está organizada la materia, que el mensaje que quiero siempre dejar claro es que no es solo el código que importa, sino cómo lo almacenamos, y eso también genera enfermedad, ya se sabe que genera enfermedad. Entonces, estamos usando MIOS en Uruguay para temas de salud regional. Estamos con investigadores del Instituto Pasteur reconstruyendo núcleos de Trypanosoma cruzi, es la primera vez que se está haciendo. Estamos usando MIOS para eso, y eso hay algunas hipótesis sobre Trypanosoma y cómo organiza su información genética que nos hacen pensar que cómo está organizado en 3D es clave para entender la regulación genética de ese parásito y poder de alguna manera atacar esa enfermedad que es tan importante en toda la región, en toda Latinoamérica, el mal de Chagas. Entonces, estamos usando MIOS para hacer las primeras reconstrucciones 3D de núcleos de Trypanosoma que nos van a poder dar una respuesta a eso de cómo organiza su información en 3D y a ver si ahí encontramos algún otro punto débil para entrarle al mal de Chagas. Así que ya estamos aplicando MIOS a cuestiones de salud nacionales y latinoamericanas. Pablo, capaz que ya lo mencionaste y a mí se me pasó. El tema del financiamiento para realizar la investigación. Que tú dijiste que fueron 7 años de investigación de un grupo importante. ¿De dónde vino la financiación? Bueno, tuvimos suerte con Marie Victoire porque el año ese que nos juntamos, yo no sé si incluso ahora estoy pensando si no nos juntamos en el evento donde se creó esa institución, con todo el tema independentista en España, Cataluña queriéndose separar hay muchos institutos de primer nivel de investigación en España que están ubicados en Barcelona. Entonces, hablan de Barcelona como una especie de núcleo de investigación en España. Ellos reparten un premio que se llama Severo Ochoa a los 10 mejores institutos de investigación de España, y 3 o 4 son de Barcelona. Por lo cual lo que hicieron los catalanes fue crear una institución que está por arriba de todas esas instituciones que son, por ejemplo, el Barcelona Supercomputing Center, el Instituto de Investigación Biomédica, el de Regulación Genómica, el ICFO, bueno, esos son creo que los 4. Entonces lo que hicieron fue crear una especie de paraguas institucional por arriba que se llama Barcelona Institute of Science and Technology. Es una especie de institución que engloba a todos, una especie de, ¿no? Vamos a abrazarnos nosotros. Pero claro, lo crearon y fue muy simpático porque nació con un fondo, no sé, gubernamental o de la Unión Europea, y entonces lo que hicieron los del BIS fue, al crear el instituto, hacer este evento donde nos conocimos con Marie Victoire, estoy casi convencido que fue ahí, y abrieron un llamado a fondos de investigación, con una particularidad que fue lo que nos permitió entrar en ese momento, porque nosotros éramos investigadores, sí, los dos doctorados, digamos, ya hace unos años, pero todavía no éramos líderes de grupos en España, ni yo ni Marie, y claro, entonces es difícil competir, hay gente, bueno, investigadores muy importantes. Sí, me imagino. Entonces, pero lo que hizo BIST fue hacer un llamado a fondos sin CV, sin nombres, solo a las ideas. Por supuesto que se presentaron un montón de centenares de proyectos, se seleccionaron 5, MIOS quedó seleccionado, que fue una sorpresa, a los dos nos temblaban las piernitas, y eso fue el fondo que permitió arrancar con eso, y al siguiente año de los 5 volvieron a apoyar 2 como para
bueno, vamos a reafirmar esto. Y ganamos de nuevo, quedamos de los 5, de los 2 quedamos nosotros también, por lo cual recibimos otra ronda de financiamiento más importante. Y eso fue el núcleo. Con ese dinero se hizo toda la parte de desarrollo de las técnicas de microscopía, que lo que hicimos fue combinar distintas sondas. Eso lo hicimos con un grupo de Estados Unidos, con Tim Hu, de Harvard. Bueno, diseñamos sondas específicas para poder pintar los distintos lugares del núcleo, distintos genes de interés, y distintas componentes que tiene el núcleo. Y eso como es experimental y había que diseñar sondas, mandar a sintetizarlas, probarlas, horas del microscopio. Bueno, todo eso es muy caro, así que la plata básicamente se fue en eso. Todos nosotros teníamos nuestros sueldos de nuestros laboratorios donde estábamos trabajando, o sea que por ahí digamos que no, la plata se iba solo en gastos, digamos. Claro. Y después, como toda la otra parte es más de desarrollo de algoritmos y más teórica, requiere horas de hombre sentado en una silla, pero no precisamente de dinero, porque, bueno, programás en cualquier máquina. Así que sí, básicamente esos 2 años de financiamiento fueron los que esas 2 rondas de financiamiento fueron las que nos permitieron hacer el 80% del proyecto que requería de fondos importantes, y después la fuimos piloteando como se pudo, con fondos de otras cosas, en fin. Y después otra pregunta que me surgía cuando tú contabas esto de que MIOS se puede usar, digamos, en cualquier computadora del mundo, digamos. Me surgía esta pregunta de si para un investigador X de, no sé, Colombia quiere acceder a él, ¿es pago? ¿Tiene que pagar algo? ¿O cómo es posible esto de que vos decías, como de democratizar un poco la Bueno, esto depende. Herramienta? Sí, está perfecto lo que estás diciendo y es fundamental, de hecho. Acá hay 2 cosas. Depende un poquito dónde termines publicando el trabajo, la flexibilidad que tenés para divulgar las cosas. En este caso, la política de la editorial Nature es que todos los códigos, los experimentos que se hicieron, todos los datos sin procesar, digamos, lo que sale directamente de los aparatos, tiene que estar disponible en bases de datos públicas, al momento del trabajo estar publicado. Por lo cual, todas las experimentos de microscopía que se hicieron, los experimentos que se llaman genome-wide, que es de secuenciación masiva, que se hicieron, que son las técnicas adicionales que se van haciendo para alimentar de información a MIOS. Todo eso, ¿a qué iba? No, explicabas un poco esto de que, por lo que entiendo, que es gratuito, digamos, acceder. Sí, todo eso está en base de datos públicas, y todo el código de MIOS está también en una base de datos pública, y por supuesto que esto es otra cosa que quería, es por eso que me perdí, porque quería decir esto, es que mi cabeza piensa varios temas en paralelo. Es que, como todas las cosas, como es un desarrollo académico, no es una empresa de software que desarrolló MIOS, es un grupo de investigadores con formaciones diversas, desde la física a la biología, y si bien hubo personas más cercanas a la programación trabajando en MIOS, ninguno somos profesionales de la informática. Por lo cual, bueno, nada, es un código, nosotros queremos decir, es un desarrollo académico, es una manera cariñosa de verlo. Lo que significa muchas veces es que la información que la acompaña, documentación, ejemplos, cosas, bueno, no siempre es la mejor. Y entonces lo que pasa con MIOS es que sí, vos la podés bajar ahora si querés en la computadora de la radio y ver cómo funciona, pero seguramente vas a tener que mandarle email a alguno de los autores para decirle, che, acá cómo es que opero con esta parte del programa, cómo es que funciona esto, se me trancó acá. Pueden haber cosas de formato, o sea, pueden haber 1000 problemas que nosotros no probamos, porque nosotros no estamos testeando MIOS, cómo funciona en la máquina de Windows tuya. Sí. Toda esa parte entiende, que es más empresarial, no la hacemos ni la vamos a hacer. Quizás alguna está interesada en agarrar MIOS y comercializarlo y hacerlo profesional. Entonces, generalmente estas herramientas, si bien están disponibles,
para aprenderlas realmente, uno manda a un estudiante a hacer una pasantía al lugar, y entonces está ahí un coso, se viene con el software porque es gratis y está coso, y ya lo sabe usar y lo aplica en sus lugares. Por eso es que lo estamos ahora aplicando acá en Uruguay con esto de los trypanosomes, porque estoy yo acá, entonces es muy fácil, porque bueno, ellos no tienen que estar lidiando, sino que Pablo, toma esta información, metela, bueno, vamos viendo. Pero sí, pero esto pasa con todos los desarrollos que son académicos, en los cuales eso, necesitas visitar un ratito el grupo y bueno, no, también es cierto que no es siempre que las cosas están libres. En este caso, MIOS está completamente abierto, no solo las técnicas que desarrollamos experimentales de microscopía de alta resolución, sino que también todo el código para instalarlo en cualquier máquina y usarlo. Pablo, clarísimo todo, muy claro, la verdad, se entendió, pero así que agradecerte porque, bueno, intentamos eso, que sea, bueno, un lenguaje como bien sencillo para nosotros quienes por ahí estamos más alejados de las ciencias biológicas y todo esto. Así que agradecerte. Bueno, llevo como 5 años en esto de divulgar, así que no he hecho incluso este año, mirá, este año fue tan intenso y largo. Este año hice una gira de divulgación científica, con una charla que se dio, de hecho, acá en Salto, pero se dio también en Clemente Estable, la dimos en la Universidad de Buenos Aires y también en la Universidad de Asunción, Autónoma Asunción. Yo creo que es la primera vez que hay una gira latinoamericana con una temática específica que fue sobre nutrición y epigenética, que si querés un día te cuento porque también es apasionante, pero sí llevo como 5 años dedicándome a esto de divulgar, que me gusta muchísimo porque nada, tengo facilidad, no voy a estar con falsa humildad, tengo facilidad para transmitir así como digamos al día a día las cosas, así que por eso he recibido también invitaciones de Antel, por ejemplo, en 2019 estuve por el Día del ADN, que es el 19 de abril, estuve dando una charla, 23 de abril, 25, ahora me olvidé, 25 de abril, estuve dando una charla hace 3 años para ellos, bueno, en fin, sí, me gusta mucho esto, así que y cuando quieras hablamos de ADN y música, por ejemplo, que es un proyecto que está muy adelantado y es muy lindo. Bueno, me encantaría. Así que un gusto para la radio tenerte con nosotros. Dejamos entonces abierta la invitación para próximas entrevistas, próximos temas. Así que bueno, un gusto. Cerramos la entrevista entonces con el doctor en química Pablo Danz del Departamento de Ciencias Biológicas. Nosotros vamos a ir cerrando también y nos vamos a volver a encontrar el próximo martes en qué nos metimos. Trabajo terminado. Proyecto cerrado. Nos encontramos el próximo martes por Radio La Regional. Estás escuchando Radio La Regional.